Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos, ¿sí? Para continuar con nuestras clases, en esta ocasión de comprensión lectora. Nuestro tema ya conocido, pero también por conocer, ¿no? Sobre los textos expositivos, ¿correcto? Hoy nos toca hablar un tema interesante. Les hago recordar que nosotros nos transformamos, nos vamos creando las ideas a partir de lo que vemos, a partir de nuestra convivencia y lo más importante, miren, a partir de lo que leemos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Soy el producto de algo y eso nos invita a conocer un poco más, ¿correcto? Muy bien, veamos qué tenemos. A ver, dice, lee atentamente, luego responde, ¿sí? A ver, lea, por favor. A ver, Montoro, lea. No le escucho, Montoro. Lea fuerte y claro. Les acompaño con la lectura. En el curso, dice, en el curso de una glaciación, el agua es sustraída a los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta de 100 metros. Desde hace 2,5 millones de años, este fenómeno se ha producido ya varias veces. Ya, muy bien. Veamos y leamos el siguiente texto. Ha ocurrido una glaciación en mi vida. El nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido. Y mis días han quedado duros y helados porque les haces falta. Tú, porque tú pones la calidez de todas las cosas. Muy bien. A ver, chicos, hay una pregunta ahí. ¿Qué tipo de textos son los que hemos leído? A ver. ¿Qué texto es el del lado izquierdo? ¿Y qué texto es el del lado derecho? A ver. Veamos que estamos frente a dos tipos de textos, ¿correcto? A ver, cuando digo, ha ocurrido una glaciación en mi vida, el nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido. Y mis días han quedado duros y helados porque le haces falta. Tú, porque tú pones la calidez de todas las cosas. Eminentemente es un texto narrativo, ¿correcto? Porque está narrando, nos está contando, ¿sí? Muy bien. Y el texto que está al lado izquierdo no nos está transmitiendo emociones, no nos está transmitiendo cosas imaginarias, ¿correcto? Sino nos está informando, comunicando de un evento eminentemente cognitivo, ¿no? Informativo, de lo que pasa con los glaciares. Muy bien, entonces tenemos el texto expositivo. Muy bien, chicos, quería que entiendan esto porque hay dos ejemplos claros que cuando estamos frente a textos narrativos, estamos a los textos que habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? Un comentario muy interesante de lo que había planteado Lucero en mi canal de YouTube. Entonces, pero ahora lo van a hacer, por favor, obligatoriamente, todo va a ser con nota la participación en Edmodo, ¿correcto? Ahí espero los comentarios de la clase. Ojo, los comentarios o preguntas, que todo va a ser calificado, ¿sí? De repente en tu hoja de trabajo no lo has hecho bien, pero me haces un excelente comentario, una información, y tienes la web a tus manos, los libros, tu celular, que puedes compartir información. Vamos a enriquecernos. Ya que nos estamos quedando pobres, hay que enriquecernos en algo, ¿correcto? Muy bien. A ver, chicos, veamos qué más tenemos. ¿Qué entendemos por texto expositivo? ¿Sí? Los textos expositivos ya lo hemos visto muchas veces. A ver, acá hay una llamada. 1000 llamadas. Bueno, ya lo voy a ignorar por usted sabe. 1000 llamadas perdidas. Y videollamadas todavía. Alguien me querrá ver. Ya, hay que ignorarlo. A ver, chicos.
¿Qué entendemos por texto expositivo? Les digo que este tema lo vemos todos los años, pero no todos los años es la misma información sobre lo que nos trae el texto informativo, no lo que es en sí, porque eso es casi repetitivo, ¿correcto? Veamos. Lea, por favor. ¿Sí? A ver. Lea, Álvaro. Acompaño con la lectura. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Muy bien. Estimados estudiantes, un texto expositivo entonces es aquel documento, es aquel texto, ¿sí?, donde nos va a dar a conocer la información de forma objetiva, veraz y contundente. Profesor, ¿puede ser científico? Correcto, puede ser científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque exponer, ¿sí?, es explicar de forma objetiva un hecho o los hechos, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo una lectura que habla sobre el coronavirus, su estructura, la interacción que tiene con el cuerpo humano, entonces ese texto va a ser nos va a dar a conocer la información de forma objetiva, veraz también, ¿correcto? Entonces, que quede claro, cuando hablábamos la semana pasada sobre los textos narrativos, que eran eminentemente ficción, imaginario, ¿correcto? Entonces, esos textos ficcionarios, eminentemente llenos de fantasía, todo lo contrario viene a ser el texto expositivo. Un texto donde nos da a conocer la información de una forma contundente, real, ¿correcto? Para eso vamos a conocer sus características, su estructura y plantear unos ejemplos donde vamos a detallar. Muy bien, entonces el texto expositivo, como aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer una información. Pero todo lo hace de forma, ¿sí?, real. ¿Correcto? ¿Con qué? ¿Con qué lo hace? Con la ayuda del lenguaje. Muy bien. Veamos qué más tenemos. Vamos a conocer sus características. ¿Sí? Por favor. A ver, atentos. Las características son importantes cuando hablamos de un tema académico, cuando hablamos sobre cualquier asunto. Conocer las características es conocer las cualidades o conocer esos detalles que va a determinar que esa cosa, que ese objeto, que esa persona sea así. En este caso, vamos a conocer las características del texto expositivo. 1. A ver, izquierdo, que siempre se sienta al lado derecho en el salón. Lea, por favor, las características. Que le acompañe Valdés. A ver, Valdés, lea también, por favor. Les voy a acompañar con la lectura. ¿Correcto? Muy bien. Primera característica del texto expositivo. 1. Objetividad. 2. Función referencial. 3. Orden lógico de ideas. 4. Está escrito en tercera persona y se usa un lenguaje formal. Muy bien. A ver, ¿alguien me quiere explicar en qué consiste la objetividad? ¿Alguien me quiere explicar? Ya, a ver, Meneses. Meneses siempre... Tengo que agradecerle a Meneses su cambio. Espero que siga así. No sé si sigue con nosotros o de repente ya emigró, ¿no?, a otra escuela. No lo sabemos. No, mentira. Ahí yo le he visto que ha enviado su trabajo. No, el gran Meneses. Muy bien. A ver. Cuando hablamos de objetividad, un texto expositivo es
objetivo o presenta la característica de la objetividad cuando nos informa, cuando nos da a conocer la información sin alterar la realidad, sin subjetividades, sin sentimientos ni emociones, sino de forma objetiva, es decir, tal como es el objeto, la materia que nos da a conocer. ¿Correcto? Primer punto. Función referencial, ¿a qué se refiere? La función referencial se refiere al lenguaje, que cuando estamos frente a un texto expositivo, la función referencial del lenguaje significa que a través del lenguaje, cuando va a ser escrito, sustentado, desarrollado un texto expositivo, esa información nos va a dar a conocer, ¿sí? De forma real, contundente. Es decir, la función referencial es que siempre se va a referir a algo real. No se va a referir a algo inexistente. Función referencial es que refiere, remite, señala, ¿sí? A través del lenguaje, algo que existe. Orden lógico de las ideas. Claro que sí. Un texto expositivo presenta un orden lógico. ¿Por qué? Porque presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. Uno, ¿por qué tiene un orden lógico? Porque las ideas, como están escritas en un texto, están distribuidas jerárquicamente, es decir, por el grado de importancia, ¿correcto? Entonces yo no puedo empezar con la conclusión, sino que tengo que empezar con la introducción, luego el desarrollo y luego el final, la conclusión. Por eso es que el orden lógico de las ideas es importante, ¿sí? Muy bien, a ver, continuemos. Está escrito en tercera persona y se usa un lenguaje formal. Chicos, este detalle es importante. Los textos expositivos se escriben en tercera persona. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el lenguaje referencial y la objetividad. En el texto expositivo, ¿sí? En tercera persona, significa que yo voy a escribir, voy a contar, voy a exponer, voy a explicar desde una perspectiva real, en tercera persona. Porque si fuera en primera persona, entonces ya no sería expositivo, ya no sería referencial ni objetivo, no sería subjetivo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, se utiliza un lenguaje formal. ¿Por qué se utiliza un lenguaje formal? Porque las palabras que va a utilizar, que vamos a encontrar en un texto expositivo, va a ser un lenguaje, una palabra técnica, culta. ¿Me dejo entender? El lenguaje formal también tiene que ver que la redacción, la escritura, la ortografía esté correcta. No puedo estar frente a algo, no puedo estar frente a un texto donde no me informe a través de una palabra culta, educada, una palabra técnica. El lenguaje formal es importante, ¿correcto? Entonces, estimados estudiantes, ¿sí? Las características del texto expositivo es importante, ¿correcto? Entonces, repito, objetividad, porque cuenta, nos informa cómo está, tal cual. Función referencial, porque nos va a referir, nos va a señalar de forma contundente, veraz. Orden lógico, porque las ideas están distribuidas con un orden. Introducción, desarrollo y conclusión. Y por último, está escrito en tercera persona y utiliza un lenguaje formal con palabras técnicas. Muy bien, fíjense. Entonces, ya conocemos. Veamos un ejemplo. ¿Sí? A ver. Dice, lea por favor, Norabuena, lea por favor. No le escucho, Norabuena, lo estoy mirando. Se está riendo, mire, se está cogiendo los bigotes. Acompaño con la lectura, Norabuena. Dice,
A falta de alquitrán, muchas veces el palo de antorcha se impregnaba con grasa. La antorcha no solo iluminaba mejor que un leño, ¿sí?, sino también duraba más. Eso es lógico, porque contenía más alquitrán que leño seco. Andando el tiempo, los hombres comprendieron que la duración de la luz dependía del alquitrán o de la grasa, y no de la madera, de modo que se podía prescindir de esta para el alumbrado. Empezaron a llenar algún plato de barro o de piedra con alquitrán y encenderlo. De este modo fue inventada la lámpara, cuya luz duraba varias horas seguidas. Muy bien. Está. Entonces, vamos a ver la primera característica. A ver, o en desorden, no hay problema, pero conozcamos. A ver, una característica. ¿Nos cuenta de forma objetiva? Sí. ¿Por qué? Porque todos sabemos el alquitrán. Y si no saben qué es el alquitrán, profesor, no sé, entonces subrayo esta palabra alquitrán. Por lo tanto, ya es un lenguaje formal. Segunda característica, porque está utilizando una palabra técnica. Profesor, deme una palabra más culta, profesor, por favor. Entonces utiliza una palabra tecnolecta. Ah, rica la palabra, ¿eh? Utiliza tecnolectos, el texto expositivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver que la palabra alquitrán, ¿sí?, es una palabra culta y técnica. Por lo tanto, ahí está la segunda característica. Un lenguaje formal. Sigamos leyendo. Ya tenemos, ¿sí?, primera característica, tercera característica. A ver, ¿qué más hemos visto sobre la característica? Que está escrito en tercera persona. Muy bien. A falta del alquitrán, muchas veces el palo de antorcha se impregnaba con grasa. La antorcha no solo iluminaba mejor que un leño, sino también duraba más. Eso es lógico. Todo está narrado, escrito, explicado en tercera persona, de forma real, contundente. 4. A ver, presenta un orden lógico, ¿sí? Primero hay unas ideas preliminares, luego, ¿sí?, nos dice en qué consiste y luego al final tenemos el cierre, ¿correcto? Ahí está, estimados estudiantes, muy bien. A ver, los textos expositivos nos van a presentar la información de forma lógica, de forma objetiva, con un orden, ¿correcto? Muy bien. Chicos, quiero que tengan en cuenta algo importante, que a través de la lectura tú te vas a informar de algo interesante. Y no solamente eso, sino que puedes lograr que estas ideas que lleguen a ti, tú las transformes más en vos, ¿correcto? Muy bien. Entonces acabamos de encontrar las características de un texto expositivo, ¿sí? Muy bien, si hubiese alguna pregunta, por favor, también hay que dejarla en el modo, sus comentarios. Les dije que de hoy en adelante todo va a ser valorado, ¿sí? Calificado. Veamos qué más tenemos. Tenemos la estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión, ¿correcto? Por eso está un orden. Muy bien. La introducción. A ver. Lea, por favor, Franco. Lea. No le escucho, Franco. No está siendo franco con la lectura. Acompaño con la lectura, ¿sí? A ver. Dice, introducción. Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Muy bien. En un texto expositivo, ya sabemos, ¿sí?, vamos a encontrar, ¿correcto? ¿Sí? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción, ¿qué vamos a encontrar? Las palabras, como por ejemplo un contexto, palabras de inicio, una generalización. ¿Qué vamos a encontrar en el desarrollo? En el desarrollo vamos a encontrar, dice, se inicia con un análisis objetivo
de los hechos que pueden ser seguidos de uno subjetivo si corresponde. En otras palabras, en el desarrollo viene a darnos la explicación, la definición del tema, ¿sí? La demostración del tema. Introducción simplemente es unas ideas generales introductorias. En el desarrollo, en el texto expositivo, plantea las fuentes, los ejemplos, la definición, ¿correcto? Y en la conclusión encontramos ya una idea final, que puede ser una síntesis, una idea de opinión, de sugerencia y proyecciones, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, quiero que quede claro esto, porque las preguntas pueden ser, a ver, identifica hasta dónde va la introducción o el desarrollo, la conclusión del texto expositivo, y usted tiene que identificar, ¿correcto? Muy bien. A ver, redondeamos la idea. La estructura del texto expositivo tiene que ver con la introducción, donde van las palabras generales, introductorias, donde no abarca ni especifica nada. ¿Dónde lo va a abarcar? ¿Dónde lo va a sustentar? ¿Dónde lo va a demostrar? En el desarrollo. Y por último, una idea final, conclutoria, en la conclusión. Muy bien, veamos un ejemplo. A ver, dice, la palabra folclore, ¿me acompañan con la lectura, por favor? La palabra folclore, usada por primera vez en el año 1846 por el británico William Thoman, proviene de los términos ingleses, folk, que significa pueblo, y lore, que es ciencia. Por lo tanto, la palabra folclore traducida literalmente significa ciencia del pueblo. Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares, pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta que las ventajas tradicionales encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia identidad, y así comenzaron en muchos países los estudios metódicos sobre la cultura popular. El terreno que abarcaron estas investigaciones fue al principio muy reducido. Primero se estudiaron los cuentos y leyendas, más tarde las canciones y hasta por último todos los elementos de la vida social, material espiritual de los pueblos desde sus recetas culinarias a su indumentaria hasta sus creencias religiosas. El folclore podía definirse pues como la ciencia de los usos y costumbres de sus pueblos, de sus ritos y creencias, fiestas y luego canciones y poesías y leyendas. Muy bien. Entonces vemos el desarrollo, vemos la idea final y vemos una idea inicial, ¿verdad? Muy bien, estimados estudiantes, sí, vemos la estructura de un texto expositivo, ¿correcto? Muy bien. A ver, profesor, ¿siempre un texto expositivo va a tener introducción, desarrollo y conclusión? A ver, aclaro ahí. No todos los textos expositivos van a presentar una introducción, sino puede empezar de repente con el desarrollo y con su conclusión. Sí, suele pasar a veces, ¿correcto? Muy bien. O por lo general, siempre te dan una introducción, a veces en una línea, en una, 2, 3 líneas, ¿sí? Algo genérico y luego viene el desarrollo, ¿no? El desarrollo acá es, ¿no?, todo lo que habla, sustenta sobre la palabra folclore, ¿correcto? Las investigaciones, los datos, está desarrollando. Muy bien, chicos. Veamos qué más tenemos. Sí, a ver. Muy bien. Los niveles de comprensión de lectura, simplemente esto lo he puesto ahí para que se den cuenta que las preguntas que vienen a continuación puede ser de nivel literal, nivel diferencial, nivel crítico, ¿correcto? Que el nivel crítico lo vamos a trabajar luego, pero ya lo conocemos, ¿sí? A ver, siguiente. Ya, a ver, tenemos, ¿sí?, un texto. A ver, por favor, presten atención. Dice, vamos a leer, ¿correcto? Dice, lee y responde las preguntas. Los icebergs son inmensas masas de hielo que flotan en el mar. Esto se debe a que el hielo es menos denso que el agua líquida y por lo tanto es más liviano.
Los icebergs se forman a partir de las quebraduras y desprendimientos provenientes de los glaciares que llegan al mar. Los tamaños de estas formaciones son variables. Se han divisado inmensos témpanos de 160 kilómetros de largo y una altura de 700 metros. Sin embargo, frecuentemente alcanzan los 200 a 300 metros de longitud y sobresalen en la superficie de mar de unos 50 o 70 metros, aunque el 80% de la masa de los icebergs aproximadamente quedan debajo del agua. Muy bien. Estimados jóvenes, estamos frente a un texto expositivo, naturalmente. Entonces ahí tenemos una primera pregunta. Dice, del texto podemos inferir. ¿Qué podemos inferir? Ya hemos visto los niveles de lectura. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver. A, los icebergs presentan diferentes tamaños. B, los navegantes saben que los icebergs anuncian el invierno. Los icebergs son propios de mares fríos y zonas gélidas. D, los esquimales elaboran casas con trozos de hielo de los icebergs. Los icebergs ponen en peligro a las especies animales de la Antártida. Muy bien, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? A, los icebergs presentan diferentes tamaños. A ver, analizo. Los icebergs se forman a partir de quebraduras y desprendimientos provenientes de glaciares que llegan al mar. Los tamaños de estas formaciones son variables. Ah, ya, acá hay un dato. ¿Puedo llegar a la conclusión, a la inferencia de que presentan diferentes tamaños? Sí, puede ver. B, los navegantes saben que los icebergs anuncian el invierno. ¿Habla de los navegantes? No, no puede ser la B. Los icebergs son propios de mares fríos y zonas gélidas. A ver, los icebergs se forman a partir de quebraduras y desprendimientos provenientes de los glaciares. Entonces, si provienen, no se dan en el lugar mismo. Entonces, no es la C. D, los esquimales laboran peor. No hay un dato, ¿correcto? No hay. E, los icebergs ponen en peligro a las especies. No, menos, no hay sentido. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Chicos, eso es una pregunta de examen de admisión. Lo estoy analizando con un texto para que tú te des cuenta qué mecanismos de tu razonamiento tienen que ir para dar solución a esto. Y por último, según el texto, los icebergs se forman en, pregunta básica, pregunta literal. 1. Son grandes masas de hielo que se... son grandes masas de hielo que se... de montaña debe ser. Son peligros para la navegación de los transatlánticos. Se forman a partir de quebraduras y desprendimientos. Son más extensos que los glaciares. Solo son más visibles a la superficie un 10% de su masa aproximadamente. A ver, ¿son correctas? ¿Cuál sería la respuesta? Según el texto, los icebergs se forman en... A ver. La condición acá simplemente es esto, se forman en, sobre los glaciares. Entonces, si se forman en, busco. Son grandes masas de hielo de montaña. ¿Qué dicen? Eso tiene que ver con su formación, no, profesor. No tiene nada que ver con su formación. 2. Son peligrosos para la navegación de los transatlánticos. Se forman en, no tiene nada que ver, ¿correcto? C. Se forman a partir de quebraduras y desprendimientos. Sí, acá está. Provenientes, los icebergs se forman, ahí está, lo voy a encerrar, lo subrayo, encierro. Muy bien, ahí está. Correcto, se forman a 3. Son más extensos que los glaciares. ¿Qué dice? A ver. Provenientes de los glaciares que llegan al... No tiene sentido. Y por último, ¿solo son más visibles? No, porque acá dice el 80% de la masa de los icebergs aproximadamente quedan debajo del agua. Entonces, ¿cuál es visible? El 20%.
siento. ¿Correcto? Infiero. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, no. B, peor. C, peor. D, menos. La respuesta es la letra E, ninguna de las anteriores. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya gustado, ¿sí? Este tema, ¿correcto? Sobre los textos expositivos. Nunca se olviden que los textos expositivos nos van a dar una información real y contundente, ¿sí? Cuando yo quiera informarme de forma objetiva, real, científica, leo un texto expositivo. Si yo quiero aprender un poco a mejorar mi imaginación y mi narratividad, leo un texto narrativo. Muy bien, chicos, el material va a quedar colgado en el modo, ¿sí? Nunca se olviden, en el modo lo van a ver, naturalmente que en YouTube también, ¿sí? Ahí están las hojas de trabajo, también señalo hasta cuándo tienen que presentarlo, ¿sí? Dejan los comentarios, todos los comentarios serán evaluados. Joven, niño, adolescente, chica que no hace comentarios sobre el vídeo, no sobre mí, sino sobre la clase, las preguntas, entonces no es que va a desaprobar, sino que no le va a sumar, ¿correcto? Muy bien, nos vemos, un gran abrazo al doctor, a Montoro, a Meneses, ¿sí? A Álvaro, ¿sí? Cecia, saludos Cecia, ¿qué más? A todos, a Héctor, ¿sí? A todos, a quien los recuerdo como en este momento. Saludos, se cuidan.